queremos nosotros que en esta semana podamos tomar algo práctico para lo que estamos viviendo, algo importante que nos permita a nosotros entender cuáles son esos recursos que pues están más cercanos y a nuestro alcance para poderlos practicar y poner al servicio de nuestra familia, en nuestras vidas. Y para esto iniciaremos eh, con una pregunta: ¿cómo nosotros, los seres humanos, nos adaptamos? Yo quiero darles a ustedes tres ejemplos muy interesantes antes de responder esta pregunta de cómo los seres humanos nos adaptamos a las circunstancias, nos adaptamos a todo lo que sucede en nuestro alrededor. ¿Sabían ustedes que en varios lugares, sitios de nuestro continente, de nuestro planeta, existe unos efectos muy interesantes que tienen que ver con la manera como el sol logra dar su abrigo y su calor durante el día, pero por ciertos momentos del año no hay luz en el día? Y estamos hablando que prácticamente es medio año de día y medio año de noche. En estos lugares como Rusia, Alaska, Canadá, en el mismo Polo Norte o en los polos, en Groenlandia, Islandia, estos fenómenos naturales son impactantes. Se vive 6 meses con luz y 6 meses de oscuridad. ¿Cómo las familias pueden adaptarse? Estamos hablando de la adaptación, adaptarse a circunstancias y a situaciones en este sentido, que tienen que ver ya con la naturaleza, con unos cambios en que no pueden estas familias hacer algo por su cuenta para cambiar estos escenarios naturales. Pues tienen que adaptarse de cierta manera, ¿no? Es un proceso, la adaptación logra acondicionarse en esta serie de necesidades o de circunstancias que se dan. Otro de los ejemplos que traigo para ustedes es el análisis de algo muy interesante que llamó mi atención por allí cercano a la Segunda Guerra Mundial. Eso fue, pues estamos hablando hace casi 74 años, en donde una mujer llamada Ana Frank y su familia fueron descubiertos en un escondite en donde esta niña de aproximadamente 12 años de edad denominó la casa de atrás. Ya son, ¿cierto?, casi 76 años, no 74, en donde esta familia fue descubierta después de casi 2 años de estar encerrados en un sótano que acondicionaron para protegerse del ejército nazi allí en la Segunda Guerra Mundial. El ejército nazi alemán había invadido Holanda durante esa Segunda Guerra Mundial y ellos llevaban sus vidas con normalidad. Nos dicen los reportes de los diarios de ese momento, y pues habían ganado 2 años de cautiverio. Esta niña escribía todo lo que sucedía, tenía un diario que bautizó Kitty, se convirtió en algo indispensable en la vida de esta niña, de Annie, de Annelies, exactamente. Eh, Ella escribía acerca de el cautiverio, contaba todo lo que vivían durante ese refugio, sus temores, los miedos, pero también la manera como se entretenían y hacían que fuera placentero su refugio. Placentero, estamos hablando de cómo un refugio se vuelve algo positivo.
algo placentero, es algo totalmente, mm, digamos que no lo entenderíamos, ¿cierto? Pero aún así, este diario relataba todo lo que en familia y todo lo que esta niña y su hermana lograban hacer para sobrevivir y para poder llevar placenteramente la vida. Otro de las historias que pues llamó a mi atención tienen que ver con un hecho registrado en Holanda también. Bueno, en Holanda, el anterior era en Alemania, pero en Holanda eh, se presenta un hecho que pues no es, digamos que un referente bueno, un referente alentador o positivo, porque allí el padre de una familia los lleva durante casi 10 años, uh, también en una de las áreas de la casa, de una de las, pues en la finca en donde estaban ellos viviendo, y toma un lugar de cierta manera secreto, encerrados en un sótano allí en Holanda, esperando el fin de los tiempos, el fin del mundo, como lo llamaba este señor. Padre de familia con sus hijos, varios de sus hijos, durante, imagínense, 10 años, esta familia residente de esa granja fue hallada. Y este grupo, conformado por este padre de familia de 58 años de edad, con hijos adultos, y varios de sus hijos entre los 18 y 25 años, estaban confinados. ¿Cómo una familia en medio de las dificultades puede adaptarse a unos medios que no son, digamos que los más propicios? ¿Qué hay en las personas, qué hay en los seres humanos, en los individuos, para poder lograr tener un proceso de adaptación a lo que está surgiendo? Pues antes de esto, deberíamos nosotros hablar de la capacidad de adaptación al cambio y de ser flexibles en nuestro contexto o en nuestro entorno de sobrevivir, así como de encontrar siempre el mejor camino ante las circunstancias que nos rodean, para vivir, para trabajar y para, digamos que, convivir sin bloquearnos. La convivencia en estos escenarios, pues son panoramas que nos demuestran esa capacidad para poder llegar a unos estados de adaptación muy singulares, ¿ok? Y diversos estudios pues exploran el éxito de la especie humana para sobrevivir. Estamos hablando casi de supervivencia o de sobrevivencia en circunstancias pues adversas, y entendemos que las circunstancias y adversidades pues nos hacen cambiar el estilo y el comportamiento de vida. Es algo que pues a cualquiera nos puede llegar a acontecer. El día de ayer en la noche, en el tema, mostrábamos algunas imágenes en cómo los niños representaban a través de sus dibujos esa interpretación que tienen de lo que está sucediendo, mostrando algunos indicadores, algunos índices de depresión, de ansiedad, de tristeza, de quizá temor por lo que está sucediendo. Así es que todo esto influye en el comportamiento humano, y los cambios que se producen pues harán que la vida de cierta manera sea más significativa. Estamos nosotros justamente viviendo eh, por estos tiempos ese tipo de interpretación, y darle mayor significado a lo que es la vida, lo que es la familia, lo que son los hijos, lo que son, lo que es la comunicación, el tener las personas cerca, el valorar a los amigos, el poder quizá generar una manera de querer servirle a los demás, pero ante la imposibilidad, pues es demasiado, digamos que, frágil sentirse uno en no poder hacerlo. Esto es muy importante. ¿Cómo nosotros nos adaptamos? Hay una serie de pasos que quiero sugerirles a ustedes en este tema de esta noche, de cómo
cómo logramos nosotros adaptarnos a esas adversidades, a esas circunstancias, a esos problemas, a esos momentos difíciles? Entendemos que hay un momento inicial que es un momento imprevisto que siempre pues llegará a nuestras vidas sin que lo hayamos imaginado, sin que lo hayamos nosotros, eh, digamos que considerado, ¿verdad? El segundo momento es el momento de asombro. Ante el impacto de lo imprevisto, genera en nosotros una serie de inquietudes, de eh, manera estupefacta en que vemos las cosas, en que las entendemos y ese proceso mental que llega a nosotros por lo que está viviéndose, por lo que se está presentando. Aún no aterrizamos y aún no llegamos a la realidad. El otro momento es ese momento de rechazo. eh, Indiscutiblemente no lo aceptamos, ¿cierto? O sea, no es para discutirlo, sencillamente no aceptamos lo que estamos viviendo, no lo procesamos, no lo queremos entender que sea parte de nuestra vida. El siguiente paso o momento es el momento de oposición. Nos oponemos rotundamente a las cosas que estemos viviendo. No es fácil entender por qué tenemos crisis económicas. No podemos aceptar fácilmente por qué ya no tenemos trabajo, no tenemos la empresa, por qué, se, por qué ahora no estamos viviendo en un lugar propio y estamos ahora viviendo en un lugar que tenemos que rentar con muchas dificultades. Todos estos procesos, también el momento de reflexión, viene un momento en donde ya logramos eh, entender las razones por las cuales se dan estos eventos, se está presentando la dificultad, el problema, ese momento pues inesperado. Llega el momento de la aceptación. Bueno, es parte de esa resignación que dirían algunos, en donde no hay otra cosa más que aceptar esa realidad. Pero allí es en donde hablábamos el día domingo que la resiliencia juega un papel muy importante cuando hay esperanza y cuando lo entendemos que hay un propósito, y es muy diferente a la resignación. El siguiente momento tiene que ver con la reconciliación. Nos reconciliamos con el evento, con la circunstancia, con la dificultad, con la pelea, con el conflicto familiar. Tenemos que reconciliarnos, tenemos que llegar a buscar esa mediación. Otro de los momentos finales es ya el momento de prueba, el momento en donde ahora damos ese paso para buscar qué es lo que viene a continuación, cómo logramos nosotros encontrar ese momento nuevo, identificar los factores de oportunidad, los espacios de oportunidad, las personas, las novedades que podamos nosotros adaptar a los procesos. Ustedes ven ahora cómo en estos momentos muchas personas han logrado emprender, han buscado cómo de la adversidad y ante las circunstancias buscan los momentos de oportunidad. Y esto es, digamos que muy interesante. ¿Por qué? Todos tenemos nosotros la capacidad de adaptarnos, todos los seres humanos. No hay una sola criatura en la tierra en que Dios no haya puesto en el corazón, en la mente, en sus fuerzas, el poder salir adelante, planificar, el lograr levantarse después de caer, el poder lograr buscar un nuevo método, una nueva manera de alcanzar o de emprender ese camino. Nos adaptamos porque necesitamos sobrevivir y debemos experimentar el mundo tal y cual es. No podemos nosotros impostar o querer poner un mundo no real ante lo que estamos viviendo. Tenemos que ser realistas en que es parte de lo que tenemos que experimentar en la vida y podemos afrontar nosotros cambios. Esos cambios son inevitables
y debemos ser resilientes para adaptarnos a esos cambios. Y nos dice allí, entre comillas, el que se resiste simplemente se agota. Si nosotros nos oponemos a esa realidad de lo que estamos viviendo, pues va a haber en nosotros estrés, vamos a tener una resistencia contra nosotros mismos, contra la adversidad, contra lo que está a nuestro alrededor, contra nuestros mismos seres queridos, nuestra misma familia. Es por eso importante este proceso de no agotarnos y de no luchar contra la corriente. Pero ¿qué pasa cuando convivimos? Está allí ese proceso de la convivencia. En los anteriores ejemplos nos encontramos ante las adversidades, pero la convivencia juega un papel muy importante en la familia. Y es tan importante porque pues todos tenemos eh, formas y estructuras diferentes en nuestro ser, en nuestra cognición, en nuestra parte mental, como vemos las cosas, en nuestro carácter, en la manera como también vemos o analizamos o entendemos esas circunstancias. Y este comportamiento social y convivencial familiar, pues el fin último de las emociones sociales no es más o ningún otro que generar el equilibrio y la cohesión. Entendemos que la convivencia nos permite a nosotros llevar un proceso de cohesión, alcanzar el acercamiento ante las circunstancias que están fuera. Si sentimos frío en la noche, en el desierto, en un área desolada, pues nos tenemos que acercar juntos, brindarnos el calor, hacer una hoguera, acercarnos a esa hoguera que nos brindará ese calor grupal. Y admiramos a una persona que nos aporta en el avance que procura para la sociedad, pero a veces nos desprendemos cuando las personas violan las normas y los echamos, digamos que del colectivo, cuando no simpatizamos porque no opinan lo mismo que nosotros o no están de acuerdo con nuestro punto de vista. Y eso ocurre mucho a nivel de familia. Y aquí Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11, nos expresa algo muy importante, muy interesante. El tiempo y el suceso imprevisto nos acaece a todos nos acaece. ¿Qué pasa cuando convivimos? Pues que hay una serie de situaciones en las cuales se pueden generar una serie de conflictos porque todos tenemos expectativas diferentes, tenemos expectativas propias y particulares a esto que denominamos altruismo. También tenemos conflictos interiores. Cada uno tenemos nuestros propios conflictos. Por otra parte, tenemos intereses particulares. Casi no tenemos intereses grupales. Muy pocas familias logran conectarse hacia sus proyectos y pensar en esa unidad, en todo lo que les hará crecer como familia. Por lo general estamos teniendo en nuestra sociedad intereses particulares, individuales. Lo vemos tan simple y sencillamente en el momento cuando cada uno de los integrantes de la familia hoy está ocupado en sus lugares de habitación, viendo sus propios canales de televisión, tomando sus alimentos de forma individual, no en la mesa del comedor, estando en horarios diferentes, ¿verdad? Y no están conectados hacia una misma intención de poder participar o corresponder hacia sus intereses colectivos. Otro de los aspectos es que tenemos puntos de vista diferentes y por lo general son subjetivos. Mi punto de vista, no el punto de vista general. También sucede que tenemos una naturaleza egoísta. Eso es parte de lo que estamos nosotros presentando en nuestras familias, en nuestros hogares. Esa es nuestra naturaleza. Unos celos protagónicos, la manera en cómo yo quiero hacer las cosas, como yo quiero decidirlas.
como yo considero que se deben hacer, y ese protagonismo pues genera heridas, lastimaduras, genera algún tipo de roces o discrepancias. La conservación y la territorialidad también es un aspecto que se ve en familia. Estos aspectos y también la autoprotección, el poder asegurarnos en que yo esté bien, muchas veces por encima de mis demás miembros de la familia, pues causan un impacto en la convivencia. Eclesiastés 9:11 nos dice inicialmente, eh, y algo más que he visto bajo el sol, dice la palabra de Dios, y algo más que he visto bajo el sol, que los veloces no siempre ganan la carrera, ni los poderosos ganan siempre la batalla, ni los sabios tienen siempre alimento, ni los inteligentes tienen siempre riquezas, ni siempre les va bien a los que tienen conocimiento. ¿Sí? Ya que a todos les llega en algún momento, ¿cierto? Alguna maleza y algún suceso imprevisto. Así es que todos los integrantes de la familia estamos en una misma igualdad de condiciones. Esto es importante. ¿Cómo logra eh, esta parte de la convivencia? ¿Cómo logra la crisis en los conflictos jugar un papel importante en las emociones y también en el proceso mental de nosotros los seres humanos? Decimos que nuestro cerebro tiene unos procesos muy interesantes, que nuestra mente tiene la capacidad entre lo consciente y lo inconsciente de poder estructurar una representación importante de lo que juega nuestra realidad y cómo podemos nosotros interpretarla, entenderla, cómo podemos nosotros procesarla en nuestra mente. Y esa parte consciente en donde está el almacenamiento de todo lo que aprendemos en nuestro entorno, la educación que recibimos, la instrucción, el desarrollo y la razón y la lógica, allí está plenamente definida. Pero el inconsciente también llega a almacenar esas respuestas que son automáticas, esos procesos instintivos, irracionales y básicos. De cierta manera, allí se filtra por nuestra parte consciente o educada o manera de enfrentar el proceso hacia lo consciente. Es una lucha, lo consciente y lo inconsciente, y se genera una serie de conflictos en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, entra en juego la razón y el corazón, lo que mi corazón siente, pero mi razón dice otra cosa, ¿no? En esto habla mucho la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo es el que logra equilibrar esto. Así es que nuestros procesos contienen emociones neurocognitivas, respondemos a los estímulos externos. Es importante tener un control que regule nuestras expresiones, nuestras emociones. Por ejemplo, inhibir todo lo que tenga que ver con el enfado, con la ira, con el miedo, la tensión, la inseguridad. Eso es importante. El libro de Santiago, capítulo 3, habla mucho sobre el manejo de la lengua. Incluso todo el capítulo 3 es muy interesante cuando lo tomamos nosotros en este tipo de forma interesante de dominio, de manejo en lo que tiene que ver el control y la regulación de nuestras emociones. Vivimos constantemente en un estrés social, se acentúan pues mucho más en poblaciones vulnerables o cuando estamos en algún proceso vulnerable o de gran necesidad, se hace más latente, por así decirlo, el estrés social, y requerimos nosotros de un ajuste social mayor, y ese ajuste
social tiene que ver con la sensación que nos debe dar a nosotros el placer y el bienestar, no egoísta, sino de compartir y convivir y entender a los demás. Entonces, necesitamos entrenar mucho nuestro cerebro. ¿Y cómo podemos entrenar nosotros nuestro cerebro? Bueno, nuestro cerebro tiene unas conexiones llamadas sinapsis y allí pues todos nuestros procesos están en juego. Vemos nosotros aquí en esta interesante lámina cómo las áreas de la corteza prefrontal, ¿cierto? En donde se toma decisiones, la representación del conocimiento social, la planificación, la ejecución, los juicios sociales, juega un aspecto muy importante en la convivencia. ¿Cómo podemos nosotros razonar y entender, tener ese juicio de lo que mi pareja está sintiendo o por qué lo está diciendo o esa reacción que tiene mi hijo ante un hecho que se esté presentando en su vida? El lóbulo temporal, el reconocimiento del lenguaje corporal en la otra persona. ¿Cómo puedo entender en que esa persona está irritada y es prudente no eh, entrar en un roce o en una fricción más fuerte? Y cómo interpretar el movimiento de sus labios, de sus manos, de su cuerpo. Eso es, digamos que, interesante. Hablábamos también en algún momento en una conferencia anterior sobre la amígdala y el hipocampo, esa estructura interna de nuestro sistema límbico que está orientada hacia lo social, es afiliativa, entender el reconocimiento o el significado emocional mío y de los demás, y pues debe regular, digamos que el proceso emocional a través de esos vínculos. Son importantes. Eh, esta lámina creo que es muy interesante verla allí y la puse, digamos que a colación, la puse allí a propósito para quizá dar un mensaje simbólico en lo que representa que aún en nuestras mejores manadas está siempre presente la naturaleza de los temperamentos dominantes. Nuestra convivencia y en todo tipo de crisis se acentúa, se hace mucho más fuerte, eh, teniendo en cuenta que los temperamentos o en cada uno de los integrantes de la familia tenemos un temperamento que es parte de nuestra naturaleza, parte de nuestra genética. Y no todos los temperamentos en cada uno de los miembros de la familia van a ser iguales. Así es que el colérico, el sanguíneo, el flemático, el melancólico, todos y cada uno van a tener lo que inicialmente presentábamos en esos intereses personales, en esa autoprotección, en la manera de interpretar cada uno los problemas, los desafíos, pues se llegan a ser, digamos que un poco más eh, presenciales o más presentes en ese tipo de estructura. Pero vamos a hablar propiamente entendiendo ya todo lo que tiene que ver la convivencia, lo que tiene que ver las dificultades, el manejo de las emociones en nuestra mente, cómo eh, nuestra mente, nuestro consciente e inconsciente juega un papel allí importante. Es interesante cómo poner en práctica pues algunos procesos que vivimos a cuenta de estar en familia hoy más que nunca, estar en un mismo lugar de refugio, de protección, de confinamiento, de aislamiento, de lugar para poder, digamos que, procesar muchas cosas, para evitar mayores riesgos, como lo quisiéramos llamar. Y aquí yo quiero presentarles los tips para una sana convivencia familiar. Tips, y vamos con este tips que habla sobre el estrés,
¿Qué puedo hacer para manejar mi estrés? ¿Qué podemos hacer para manejar nuestro estrés? Anoche dimos algunos que son muy importantes, pero hoy quiero destacar estos que tienen que ver más para estos tiempos en que todos estamos en casa. Eh, Podemos manejar nuestro estrés identificando los pensamientos que nos generen a nosotros malestar. Tenemos que identificarlos. Recibir información confiable. El estrés nos presentará un panorama diferente si somos selectivos en ese tipo de información, muy puntual, no continua, no constante, no todo el día, no en todos los noticieros, no en todos los informativos. En fin, esto es importante, debe ser confiable la información. Se han generado muchos fake news, muchas noticias falsas por cuenta de tantas cosas y eso sucederá cada vez más. Dosifiquemos el consumo de las noticias diarias, aislémonos de nuestro celular por buenos periodos de tiempo, ¿sí? Cada vez logremos aligerarnos de esa carga de la tecnología que está absorbiéndonos. Ajustémonos a las rutinas en nuestra realidad. No pensemos en cosas catastróficas y realicemos paralelamente actividades de bienestar emocional. Esto nos puede ayudar a manejar nuestro estrés. Hablemos ahora de las emociones, cómo manejar las emociones intensas y la irritabilidad de los miembros de la familia. Bueno, la irritabilidad está presente. No es fácil estar encerrados, no es fácil dejar de tener la libertad que teníamos anteriormente para poder realizar todas nuestras actividades al aire libre, a nivel social, a nivel laboral. Y estos tips, estas recomendaciones son importantes. Debemos asumir el miedo para evitar el pánico. Bueno, el miedo es parte de nuestra naturaleza. Comuniquémonos de forma clara. Escuchemos con atención a los demás. Hablemos siempre en positivo, ¿cierto? No hablemos en negativo para otra persona, para los miembros de nuestra familia. Realicemos actividades juntos en familia. Respetemos los momentos de intimidad que tenemos cada uno. Ojo, porque aquí no estoy hablando de soledad, no estoy diciendo los momentos de soledad. Ningún integrante de la familia debiera estar solo o sintiéndose en soledad. En intimidad porque es importante. Bueno, los niños muchas veces quieren jugar solos en su habitación. Los adolescentes, los jóvenes quieren quizá estar hablando con sus amigos un buen momento en alguna red eh, tecnosocial, tecnológica, socialmente. Entonces es importante esos momentos de intimidad que son necesarios en familia. Expresemos abiertamente nuestras emociones. Busquemos realizar pasatiempos colectivos. No culpemos a nadie por lo que esté pasando. Eso es importante. A veces nos desquitamos con quien menos tenemos que desquitarnos y por lo general lo hacemos con las personas que están más cerca a nosotros. No dejemos que se recarguen las tareas del hogar. Esta parte solidaria es muy importante. Administremos provechosamente el tiempo. Trabajemos cada día por etapas. A veces vemos el día de mañana como un todo y es tan difícil verlo como un todo. Así es que, bueno, en la mañana vamos a proponernos hacer esto. Solo en la mañana. Vamos a sacar tiempo para nosotros. Solamente allí en la mañana vamos a sacar esta excusa. Eh, Acerca de las discusiones, ¿qué hay que hacer si hay discusiones o malentendidos? Estamos hablando de convivencia familiar en medio de eh, esta adversidad que se nos está presentando. Muy bien, no tomárselo personal, asumir que es normal disentir, recordar que hombres, mujeres y niños pensamos diferente y eso es respetable. Tomemos distancia cuando nos sintamos ofuscados. No hay que discutir,
acelerar y agitar, ¿cierto? Las emociones y los sentimientos que están generando la discordia. Eh, Tomarse el tiempo necesario para calmarse y relajarse. Es necesario y hay que entenderlo porque es un proceso. Realicemos ejercicios de meditación y reflexión espiritual. Para los momentos de discusión y malentendidos, qué interesante hacer ejercicios de introspección internos y mirar cómo es fácil disculparnos o cómo poder disculparnos o aceptar las disculpas de esa otra persona que estuvo o está ofuscada. Evitemos al 100% discutir. No hay que discutir, no vale la pena discutir. La discusión hace que se generen tensiones. Es increíble este aspecto y en un pequeño paréntesis, como reportajes por estos tiempos que se nos están presentando a nivel periodístico en muchas ciudades de nuestra nación, de nuestro país aquí en Colombia, pues por causa de estas crisis sobre la pandemia, están encontrando un estrés mayor y la misma familia entra en conflicto y ha dejado lamentablemente personas fallecidas, no por el COVID-19, sino por la el mal manejo que se le dio al conflicto. Y es triste decirlo. Uno de los tips para las discusiones o malentendidos es cerrar el día bien, habiendo sanado el problema. Acerca de los miedos, ¿cómo puedo ayudar a un familiar que siente mucho miedo o estrés? Bueno, eviten hablar constantemente sobre la situación que está generando ese estrés. Informen a sus familiares de manera realista. No les mintamos a los niños ni a las personas mayores. No, esto no es nada. No, esto no está pasando. No, todo va a estar súper bien. Eso ya, no. No calmemos diciendo que no pasa nada y que todo está bien. Digámosle a estas personas y a estos familiares que Dios está al control. Facilitemos conversaciones con estas personas hablando de temas amenos. Acompañémoslo y brindémosle refugio a estas personas. Oremos con él con palabras de valor y de paz. Observemos las señales atípicas de comportamiento que se pueden presentar en ellos, porque es importante entender lo que pueda estarse generando como una alerta, ¿sí? O advirtiendo un episodio ya de algún evento de salud mental o de bienestar físico o emocional o de malestar emocional. Es importante. Acerca del aburrimiento, ¿cómo combatir el aburrimiento y la apatía? Bueno, realicemos actividades agradables como leer libros, ejercitarnos, busquemos ambientes mucho más naturales. Aún en casa podemos vivirlos y podemos tenerlos. Eh, Aprender algo nuevo en las siguientes 3 semanas, propongámonos. Usemos cada vez menos la tecnología. Si usamos la tecnología, miremos tutoriales constructivos, edificantes, qué interesantes. Llamemos a familiares y amigos que han migrado o que están distantes. Hagamos una lista de oración de amigos, sorprendámoslos llamándolos. Esto alivia mucho. Prudentemente en esos 3 a 5 minutos podemos lograr que el impacto del amor de Dios llene sus vidas, llene sus corazones y llene sus mentes y podamos transformarles y evitarles ese aburrimiento y apatía. Mantengamos o mejoremos aún los hábitos diarios en casa. Recuperemos viejas costumbres familiares, viendo películas familiares, cenando juntos, comiendo juntos en familia, en el mismo comedor, viendo fotografías de álbumes o así sea digitales, que ahora es, digamos que la tendencia.
pero que podamos hacerlo. Cambiemos de sitio algunas cosas que visualmente son monótonas. Esto va a facilitar ese ambiente de apatía que puede haber en nuestra casa. Intentemos aprender algún tipo de pasatiempo nuevo, algún hobby o pasatiempo. Acerca de nuestras relaciones, digamos que personales, conyugales o con nuestra pareja, cómo poder fortalecer nuestra relación. Compartamos tiempo de calidad con nuestra pareja, de calidad. No tomemos decisiones definitivas. La cuarentena está llevando a tomar decisiones en medio del cansancio, de las cuales nos estamos arrepintiendo. En el Japón, en esta etapa, en este periodo, se han dado eh, cantidad, cientos y cientos y cientos de divorcios porque han sido manejados de una forma rápida, sin el propósito de hablar, de mejorar o de buscar el apoyo profesional y terapéutico para las parejas. Compartamos actividades caseras juntos. Busquemos un lugar especial en la casa para recordar, para sentarnos y volar con la imaginación, llegar a los recuerdos, cómo nos conocimos, cómo fueron esas primeras etapas, cuáles han sido nuestros logros, cuáles han sido nuestras lágrimas, probablemente de tristeza, pero que nos han dejado episodios de aprendizaje o cuáles nos han hecho reír. Sorprendámonos con notas, con cartas, con canciones. Oremos juntos para fortalecernos juntos. Leamos un libro juntos. Hay una literatura tan especial para las parejas, para ese fortalecimiento. Si ustedes, entre algunos de las personas que están conectadas, quieren tener recursos, audiolibros para los niños, ejercicios ahora para la cuarentena, guías, textos, PDFs, temas que son sugeribles para ese crecimiento familiar. De hecho, hay un recurso que yo realicé eh, aproximadamente hace 2 meses, 3 meses, que tiene unos momentos semanales durante estos meses de diferentes actividades de crecimiento individual, familiar y a nivel social y a nivel de pareja. Si ustedes los quieren, si ustedes desean unirse a este propósito y tener esos recursos, con muchísimo gusto, en mi correo electrónico o en mi página web o por el número de WhatsApp o por intermedio de este canal, podemos hacerles llegar estos materiales. Pero volvamos, leamos libros juntos. Es un buen recurso para crecimiento. Tomemos un tiempo semanal para trabajar algo que nos facilite o haga crecer a nivel relacional. No perdamos la costumbre al momento de hablar con nuestra pareja de mirarla a los ojos. Es importante darle la importancia, darle el sentido que merece nuestra pareja. En cuanto a los niños y a las niñas, ¿qué hacer para mantener a los niños y a las niñas activas? Bueno, juguemos en familia, involucrémoslos. Vigilemos que no pasen muchas horas frente a la tecnología, no los descuidemos, incluyámoslos en la participación de las actividades de la casa, animémoslos a hacer tareas escolares sin exagerar. Eh, Debemos generarles un reto cada semana a ellos. Nuestros niños y jóvenes les encantan los retos familiares. Eh, Contémosles historias. Esto es interesante. Ayuda a la creatividad, al desarrollo cognitivo, emocional y afianza sus vidas. Usemos una cinta métrica para tomar la estatura cada semana. Peguemos 1 metro por allí en la habitación, en alguna parte, ya que están un poco más con nosotros en casa durante esta semana, durante estos días. Bueno, miremos cómo ellos van creciendo y eso puede ser muy significativo. Tal vez recordaremos esa cinta métrica en el evento cuando ellos se casen y ya no estén con nosotros en nuestro hogar y recordemos cómo eh, iban creciendo
al lado nuestro. Debemos aprovechar estos momentos para ver en cuánto crecen en todos los sentidos. Fortalezcamos su autoestima con nuestro ejemplo y también dándoles y asignándoles responsabilidades. Con los adolescentes, cómo hablar con los adolescentes de la casa. Comprendamos que es normal que ellos intenten de cierta manera lo que nosotros denominamos llevarnos la contraria, pero esto requiere un poco una dinámica porque es la exploración que ellos tienen de su vida, la percepción como ellos la entienden, también asimismo la identidad que ellos están buscando. No desesperarse e invitarlos a cooperar. Desesperarnos no ayuda, no facilita. Invitémoslos más bien a cooperar. Hay que darles o entrar o llegar con el afecto, ¿cierto? No en tono restrictivo. Decirles que comprendemos que quieren ser diferentes, pero que esta situación que nos une debemos y necesitamos ser solidarios, colaboradores o cooperadores. Incluirlos en los planes y proyectos familiares. Asignémosles una responsabilidad. Y para estos familiares que están ausentes y viven solos en este momento, mantengamos contacto permanente con ellos. Busquemos la forma de que pertenezcan a un grupo social. Aseguremos que tengan provisiones. Hagamos que practiquen algún pasatiempo. Unámonos en las redes para poder jugar con ellos, hablar y explorar y contar historias. Llamémoslo con mucha frecuencia y en horarios diferentes, no siempre a la misma hora. Contactemos a un referente cercano para cualquier emergencia. Démosle esa motivación y resaltemos sus virtudes. Termino en esta noche con este hermoso mensaje, con esta frase. Los árboles que se doblan con el viento aguantan. No es fácil la convivencia, pero sí es posible. Muchísimas gracias por su atención. Dios le bendiga.